¿Alguna vez te has sentido atrapado en un lugar donde las reglas no tienen sentido, pero obedecerlas es la única forma de seguir existiendo? Yo también. Cuando acepté trabajar como archivista en la Biblioteca Prohibida del Vaticano, pensé que solo estaría catalogando libros antiguos, pero me encontré con reglas extrañas, susurros que no provenían de nadie y decisiones que podrían cambiarlo todo. Si alguna vez has sentido que hay más entre el mundo visible y el invisible, bienvenido. Esta historia es para ti. Y si quieres seguir explorando secretos que pocos se atreven a tocar, ya sabes dónde encontrarme. Nunca planeé convertirme en archivista de la Biblioteca Prohibida del Vaticano. Todo comenzó con un simple amor por los libros antiguos, alimentado durante los veranos que pasé en la librería de mi abuelo en Florencia, el olor del papel envejecido, la textura de las encuadernaciones de cuero bajo mis dedos. Esas sensaciones siempre me resultaron familiares, casi como una extensión de mi propia casa, mientras otros niños corrían por las calles. Yo me perdía en historias de tierras lejanas y épocas olvidadas. Mi abuelo se dio cuenta de mi cuidado con los volúmenes más frágiles, y empezó a fomentar mi pasión. Solía decir que los libros contienen más que palabras, llevan consigo fragmentos de quienes los escribieron, de quienes los leyeron, de quienes los guardaron. Eso me fascinaba. Empecé a creer que podía sentir emociones antiguas, aún impregnadas en las páginas. Más tarde seguí formándome en ciencias de la información y lenguas antiguas, especializándome en la conservación de manuscritos raros. Mi tesis doctoral, sobre sistemas de codificación ocultos en textos religiosos medievales, llamó la atención de lugares inesperados. 3 meses después de graduarme, recibí una carta sellada con el escudo del Vaticano. El proceso de selección fue diferente a todo lo que había vivido hasta entonces. Además de mis conocimientos técnicos, se evaluó mi estabilidad emocional, mis límites éticos y mis convicciones espirituales. Aunque me crié en una familia católica, mi fe no era profunda, pero comprendía el peso histórico de la religión y lo respetaba. Parece que fue suficiente. La colección que ayudarás a conservar no aparece en ningún catálogo público, me explicó un cardenal de mirada penetrante y figura esbelta. Algunos textos se guardaban no porque desafiaran las creencias, sino porque contenían verdades que exigían responsabilidad. Pensé que se refería a documentos con implicaciones políticas o versiones controvertidas de la historia. El sueldo era alto, el prestigio evidente. Acepté el puesto sin comprender realmente lo que me esperaba bajo los niveles visibles del Vaticano, en salas climatizadas que no figuraban en ningún mapa el Pramerdaya. Firmé una serie de documentos de confidencialidad y recibí una pequeña llave de cobre, sorprendentemente caliente en la palma de la mano. Solo da acceso a las áreas que se le han asignado, me explicó mi supervisor. La biblioteca tiene sus propias exigencias. Aprenda rápido. Solo después de atravesar 3 barreras de seguridad y bajar por un ascensor exclusivo, comencé a darme cuenta de que había entrado en algo fuera de lo común. El aire allí era diferente. En lugar de sofocante, era demasiado fresco, con un ligero aroma que no pude identificar. Bienvenida a tu nueva responsabilidad, dijo el supervisor mientras unas enormes puertas de cobre se abrían sin hacer ruido. Las reglas te protegen tanto como la colección, nunca lo olvides. Entré en mi nuevo lugar de trabajo sin saber que estaba dejando atrás el mundo conocido y adentrándome en un territorio para el que ninguna preparación académica sería suficiente. La Biblioteca Prohibida me había aceptado, pero la aceptación venía acompañada de exigencias. Regla número 1. Todos los libros deben devolverse a su lugar exacto antes del atardecer. Regla número 2. Nunca leer ningún fragmento en voz alta sin autorización previa. Regla número 3. Si oyes tu nombre, asegúrate visualmente de quién te llama antes de responder. Regla número 4. Los textos con un sello rojo deben permanecer sellados en sus vitrinas de cristal. Regla número 5. Cualquier libro que presente cambios en su aspecto debe ser reportado inmediatamente. Memoricé estas instrucciones, que estaban pegadas al lado de mi mesa, y me parecieron extrañas, pero supuse que estaban relacionadas con medidas de conservación o seguridad. El Vaticano era conocido por guardar sus secretos con celo, nada fuera de lo esperado. Mi espacio estaba en un rincón de la sala principal del archivo, una cámara circular donde las estanterías se extendían desde el suelo hasta el techo. Manuscritos y libros ocupaban cada centímetro disponible, organizados según un sistema que aún no comprendía. Otros 3 archiveros trabajaban en sus propios puestos, concentrados, casi inmóviles. Antonio, mi supervisor directo, parecía tener unos 60 años, con el pelo canoso y las manos marcadas por las manchas de la edad. Tu tarea de hoy es sencilla en catalogación, me dijo, colocando una pila de libros sobre mi mesa. Han sido trasladados de otra sección,
Registra los detalles, según el protocolo del manual. El trabajo exigía atención, pero era interesante. Cada ejemplar requería un análisis minucioso en material de encuadernación, estado de las páginas, idioma, antigüedad aproximada. Algunos estaban en idiomas que conocía, latín, griego, antiguo, hebreo, otros, en escrituras completamente nuevas para mí, a pesar de toda mi formación lingüística. Las horas pasaron sin darme cuenta, hasta que sentí la mano de Antonio en mi hombro. «Son las 4:30», dijo en voz baja. «¿Recuerdas la primera regla?» Miré los libros que aún estaban apilados en el carrito. «Tengo que devolverlos, todos, antes del atardecer». «¿Sí? Te mostraré el sistema de clasificación». Me condujo entre las estanterías, explicándome que allí utilizaban un sistema de coordenadas, en lugar de una categorización tradicional. Era como si cada estante formara parte de un mapa tridimensional. Cada libro tenía un único lugar correcto, y cualquier desviación parecía romper el silencioso equilibrio del ambiente. Cuando devolvimos el último volumen, percibí un sutil cambio en la luminosidad. Allí, tan profundamente enterrada bajo las estructuras del Vaticano, no había ventanas, y sin embargo, tuve la clara impresión de que el sol comenzaba a ponerse. El aire se volvía ligeramente más denso, como si reaccionara al paso del tiempo. Antonio asintió con aprobación. Al día siguiente, comenzaríamos mi introducción a las colecciones especiales. Por ahora, se me recomendaba que regresara a mis aposentos y revisara el material entregado en el paquete de bienvenida. Caminé detrás de él hasta la salida, pasando junto a los demás archiveros, que también terminaban silenciosamente sus actividades. No había avisos de cierre, ni voces que comentaran el día. El silencio era absoluto, casi ritual. Incluso los pasos parecían absorbidos por el suelo de piedra, como si el lugar rechazara cualquier ruido innecesario. Cuando nos acercamos a las puertas de cobre, Antonio se detuvo un momento. Dijo que las reglas, por muy inusuales que parecieran, existían por motivos legítimos. Incluso una infracción aparentemente inofensiva podía tener consecuencias inesperadas. Le pregunté a qué tipo de consecuencias se refería, pero su expresión permaneció neutra. «Nos aseguraremos de que nunca tengas que descubrirlo». Se despidió con un seco «Buenas noches». Mis habitaciones eran cómodas, pero austeras. Un dormitorio, un baño y una pequeña sala con cocina compacta. En el paquete de bienvenida había información práctica sobre los horarios de las comidas, la lavandería y las salidas programadas. A la superficie, descubrí que no se esperaba que saliera del complejo durante el primer mes. Después de una comida ligera, deshice la maleta y organicé los pocos objetos personales que había traído. El sonido parecía disiparse en las paredes de mi nuevo hogar, creando un silencio acogedor y a la vez extraño. Intenté llamar a mi madre, pero el móvil no tenía cobertura. El material informativo mencionaba un centro de comunicaciones que se podía utilizar en horarios específicos. Esa noche, me costó conciliar el sueño. Cuando finalmente me dormí, mis sueños se vieron invadidos por pasillos infinitos y estanterías que parecían moverse cada vez que apartaba la mirada. En un momento dado me desperté, asustada, con la certeza de haber oído a alguien susurrar mi nombre. El reloj digital marcaba las 3:17 de la madrugada. La tercera regla resonó en mi mente. «Ansí oyes tu nombre. Confirma visualmente quién te llama antes de responder». Pero estaba sola, la puerta estaba cerrada por dentro. No podía haber nadie allí. Me convencí de que había sido un sueño. Era una reacción comprensible, teniendo en cuenta la naturaleza inusual del entorno y la presión del nuevo trabajo. Volví a dormirme poco a poco, tratando de ignorar la inquietante idea de que el susurro parecía provenir de un pequeño libro sin título, sacado del material de orientación, el mismo que, por distracción, no devolví antes del atardecer. Al día siguiente, no se mencionó nada sobre el olvido. Antonio ya me esperaba junto a las puertas de cobre, con la tarjeta de acceso en la mano y una expresión demasiado tranquila para alguien que se maneja con normas tan estrictas. Empezamos a caminar por la sala principal hacia una puerta más pequeña que no había visto antes. «Hoy empezarás a trabajar con materiales más delicados», me dijo mientras atravesábamos un pasillo que conducía a una nueva sala. El ambiente allí era visiblemente más frío. En las paredes, vitrinas de cristal protegían libros aislados, cada uno sellado con cuidado. Alrededor de un tercio de esas vitrinas tenían sellos rojos. Susurré, como si estuviera repitiendo mentalmente en los textos con sello rojo: «No deben sacarse de sus vitrinas». Antonio asintió, satisfecho. «Correcto. Tu tarea ahora será catalogar los materiales con etiquetas ámbar». Señaló algunas vitrinas con etiquetas de ese color. «Estos pueden manipularse, pero solo con las herramientas adecuadas». Me mostró el procedimiento en guantes de algodón fino, un instrumento de madera para pasar las páginas. «Nunca toques directamente el papel,
Algunas tintas reaccionan con los aceites naturales de la piel. Le pregunté qué quería decir con reaccionan. La respuesta fue vaga. Las composiciones químicas son únicas. Y luego añadió, solo registrarás características físicas, dimensiones, materiales de encuadernación, daños visibles, por ahora. Nada de leer ni intentar traducir. El primer libro que me entregó parecía encuadernado con un tipo de cuero pálido de textura inusual. Con mucho cuidado, comencé a medir y registrar las características del volumen, anotando las áreas de decoloración y los signos evidentes de desgaste. Al abrirlo con la ayuda de la herramienta de madera, observé que las páginas tenían grosores irregulares y estaban llenas de una escritura que parecía cambiar sutilmente cada vez que parpadeaba. Llamé a Antonio en voz baja. «Este texto se está moviendo». Se acercó con calma, analizó la página y asintió. Aplicación de la quinta regla. Y añadió, «Buena observación. Este manuscrito presenta inestabilidad visual. Es una característica conocida. No representa ninguna amenaza, a menos que los cambios se vuelvan drásticos». Le pregunté qué se consideraría drástico. «Lo sabrás inmediatamente si ocurre». Y siguió su camino, prometiendo volver periódicamente. Las horas pasaron mientras catalogaba otros 7 libros, cada uno más inusual que el anterior. Uno de ellos pesaba mucho más de lo que su tamaño sugería. Otro emitía un zumbido casi imperceptible al abrirse en determinadas páginas. Un tercero contenía ilustraciones de escenas que reconocí de mi propia infancia, lugares en los que había estado, incluso el perro que tuve, aunque el manuscrito, según su inscripción fechada, era de siglos atrás. Intenté racionalizarlo. Quizás el libro más pesado tenía componentes metálicos ocultos en su estructura. El sonido podía ser causado por corrientes de aire que pasaban por las páginas huecas. Y esas imágenes podían ser coincidencias, generalizaciones que se volvían personales por la tendencia humana a ver patrones, pero por más que buscaba explicaciones lógicas, cada una parecía insignificante frente a la experiencia directa. En la pausa para el almuerzo, me uní a los demás archiveros en una sala discreta junto al archivo principal. Comían en silencio casi absoluto, intercambiando solo saludos y palabras esenciales. El más joven después de mí, un chico llamado Paulo, me dedicó una sonrisa comprensiva. «La primera semana siempre es la más extraña», dijo en un tono casi susurrado. «Es el periodo de adaptación». Le pregunté cuánto tiempo llevaba allí. 7 años, 2 meses y 14 días. Respondió sin pensarlo. «Con el tiempo, dejas de percibir lo extraño, o mejor dicho, lo extraño se convierte en normal». Antes de que pudiera hacer más preguntas, Antonio apareció en la puerta. «María, tienes una tarea especial esta tarde. Ven conmigo». Caminamos por pasillos aún más profundos del complejo, con ángulos ligeramente curvados, como si el propio espacio se estuviera amoldando a nuestro avance. Pasamos por puertas con diversos sistemas de seguridad, teclados, lectores biométricos, e incluso una con símbolos tallados directamente en la madera. Finalmente, llegamos a una sala circular, pequeña, que solo contenía un pedestal central. Sobre él descansaba un libro encuadernado con un material oscuro, que no reflejaba la luz del techo, sino que parecía absorberla. «Este volumen ha sido devuelto recientemente a la colección después de 70 años desaparecido», explicó Antonio. «Necesitamos una documentación básica antes de que sea debidamente sellado». Le pregunté dónde había estado, en manos privadas. Su recuperación requirió considerables esfuerzos diplomáticos. A continuación, me entregó un juego diferente de herramientas, ahora de plata, no de madera. Los protocolos estándar siguen siendo válidos, con una salvedad: bajo ninguna circunstancia lea más de 3 palabras consecutivas. Si el contenido era peligroso, la respuesta llegó envuelta en la misma neutralidad habitual. «Todo conocimiento puede causar daño o traer beneficios. Tu papel aquí no es juzgar, sino preservar y proteger». Dijo que volvería en 1 hora, a solas con el libro. Sentí un nerviosismo inesperado. No había nada allí que sugiriera peligro de forma explícita. Ninguna aura densa, ninguna apariencia amenazante, solo un volumen de tamaño normal, cuya cubierta absorbía la luz, como si estuviera hecha de noche líquida. Comencé el proceso de documentación, medí las dimensiones, fotografié la encuadernación. Cuando abrí con cuidado la cubierta, los textos revelaron un idioma similar al italiano, pero con desviaciones sistemáticas que dificultaban la comprensión directa. Siguiendo las instrucciones, me concentré únicamente en las características físicas en composición de la tinta, textura del pergamino patronis, Así, algunas frases parecían captar mi mirada contra mi voluntad. Casi exigiendo atención, la barrera se debilita en la transición de la luz.
Los oyentes esperan permiso para entrar. ¿Habla con intención o permanece en silencio eterno? Un suave sonido interrumpió mi concentración. No era exactamente un susurro. Neon suspiro. Quizá una mezcla de ambos. Levante la vista. Y confirmé que seguía sola en la sala. El sonido se repitió y parecía provenir directamente del libro. Observé atentamente mientras las letras de la página se reorganizaban, cambiando de lugar con movimientos casi imperceptibles. Recordé la quinta regla: cualquier cambio en el aspecto de un libro debía ser comunicado inmediatamente. Extendí la mano para alcanzar el dispositivo de comunicación que Antonio había dejado, pero dudé. Los cambios eran demasiado sutiles, tal vez causados por el cansancio visual o el efecto de la luz. Informar de ello podría parecer inseguridad, o, peor aún, incompetencia. Volví al trabajo, pero la sensación de movimiento en los bordes de mi campo de visión comenzó a intensificarse cuando giraba la cara para comprobarlo. No había nada, solo estanterías, paredes, estructuras comunes de una biblioteca. El tiempo parecía arrastrarse. Cuando Antonio regresó, ya había terminado la documentación básica, pero me sentía desproporcionadamente agotada, como si la simple tarea de catalogar me hubiera drenado más que energía física. Me miró atentamente. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que solo estaba cansada. Los primeros contactos con determinados volúmenes suelen ser agotadores. Con el tiempo, el cuerpo se adapta. Cerró el libro con cuidado y lo selló dentro de un contenedor que había traído. Tu trabajo ha sido adecuado. Mañana retomaremos la clasificación, ámbar. Esa noche, en mi habitación, fui incapaz de concentrarme en ninguna lectura o distracción. Mi mente volvía sin descanso a los textos examinados, especialmente al volumen oscuro, aquel cuyas letras se movían. Por más que intentara ser racional, por más que me aferrara a mi formación científica, sentía que algo esencial en mi comprensión de la realidad comenzaba a desmoronarse, como una capa de barniz que se desprende bajo los dedos. Cuando finalmente llegó el sueño, trajo consigo sueños extraños, en libros que se abrían solos, páginas que se pasaban con un viento inexistente. Las palabras corrían sobre el papel como agua, formando mensajes que parecían destinados únicamente a mí. María. Ki, ahora te vemos, y tú has empezado a vernos. Me desperté asustada a las 3:17 de la madrugada. A la misma hora que la noche anterior, la habitación parecía igual, pero había una diferencia difícil de definir. El aire tenía una densidad eléctrica, como el instante antes de una tormenta. En la mesita de noche descansaba el pequeño libro de orientación que había olvidado devolver aquella primera noche. ¿Lo había dejado allí? No lo recordaba con certeza. Lo observé bajo la tenue luz, y por un instante, juraría que la cubierta se onduló ligeramente, como si algo respirara bajo la superficie. 3 semanas después de mi llegada ya me había adaptado parcialmente al ritmo de la biblioteca prohibida. Las mañanas comenzaban con los controles de seguridad y las instrucciones diarias. Los días estaban llenos de catalogación, trabajo de conservación y entrenamientos cada vez más específicos sobre el manejo de materiales inusuales. Las noches traían el aislamiento de mis habitaciones y el registro de los acontecimientos del día. En preparación para el siguiente, ciertas rarezas se habían convertido en rutina en la forma en que la temperatura cambiaba abruptamente en ciertas áreas sin motivo aparente, como algunos manuscritos parecían pesar más o menos, dependiendo de la persona que los sostenía, o incluso la incómoda sensación de estar siendo observado, incluso cuando estaba solo. Según la evaluación psicológica semanal, mi adaptación progresaba bien, o al menos eso fue lo que anotó el Dr. Salvatore en el informe. Todos los empleados pasaban por estas sesiones regulares, destinadas a detectar signos de estrés o trastornos cognitivos. Me preguntó si tenía sueños inusuales o pensamientos fuera de lo normal. Dudé. Los sueños recurrentes, en los que los textos parecían comunicarse directamente conmigo, seguían ocurriendo. Las despertares nocturnos a las 3:17 también. Pero admitirlo podría levantar sospechas sobre mi aptitud para seguir allí. Solo son sueños típicos de adaptación, respondí, nada relevante. El médico me observó durante demasiado tiempo antes de escribir algo en la tableta. Recuerde que la sinceridad absoluta es esencial en este lugar. La mente reacciona de forma impredecible a la exposición prolongada a ciertos materiales. Esa tarde recibí mi primera misión en solitario. Antonio me encargó la tarea de organizar una colección recién llegada de diarios atribuidos a un monje del siglo XVI que afirmaba haber establecido contacto con inteligencias no humanas. Se aplican los protocolos estándar, explicó.
pero presta especial atención a las páginas con este símbolo. Me mostró un dibujo circular con marcas internas que recordaban una rosa de los vientos. ¿Documentalas por separado? No. Intentes interpretar el contenido. La colección ocupaba una sala propia, equipada con un sistema de ventilación especial. El aire tenía un ligero olor metálico cuando entré, cargando un carrito con cajas de archivo vacías. 12 volúmenes encuadernados en cuero oscuro estaban dispuestos sobre una mesa central, organizados por fecha según las inscripciones en los lomos. Empecé a trabajar metódicamente con el primer ejemplar, la caligrafía del monje, inicialmente elegante y cuidada. Se volvía gradualmente apresurada, temblorosa, casi desesperada a medida que avanzaban las páginas. El idioma predominante era el latín, pero algunos pasajes aparecían codificados, como si estuvieran escritos en un código personal. A media tarde, ya había archivado correctamente 8 volúmenes, anotando cuidadosamente cada aparición del símbolo de la rosa de los vientos. Estas páginas, casi siempre, contenían ilustraciones detalladas de diagramas complejos, acompañados de anotaciones en lenguaje cifrado. Al abrir el 9º diario, una hoja suelta se deslizó entre las páginas y flotó hasta el suelo. Cogí el pergamino con cuidado. El tiempo lo había amarillado, pero el trazo aún era nítido. Era el retrato de una mujer, y al mirar ese rostro, sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Podría ser yo. Los mismos ojos profundos, los pómulos marcados, incluso la pequeña marca cerca de la ceja derecha, debajo del dibujo. Se leía en italiano: la archivista que escucha vendrá. Un frío cortante invadió la habitación. Volví a comprobar la fecha del diario: 1587. Más de 4 siglos antes de mi nacimiento. Era solo una coincidencia. Intenté decirme a mí misma: los rasgos físicos podían repetirse entre personas, sin ningún vínculo. Pero la peca, el lugar exacto donde estaba, eso escapaba a la casualidad. Y entonces, nuevas palabras se formaron en el papel. Como si siempre hubieran estado allí. Las reglas existen para impedir la conexión. La primera nos separa de los ciclos naturales de la Tierra y el Sol. La segunda impide que nuestras palabras adquieran poder a través de la voz humana. La tercera limita nuestra capacidad de llamar a aquellos que pueden oírnos. La cuarta y la quinta identifican y contienen a aquellos de nosotros que tienen una presencia más fuerte. ¿Por qué se están mostrando ante mí?, susurré. La respuesta surgió inmediatamente, como si la propia sala hubiera oído la pregunta. Fuiste elegida porque ya creías en nosotros cuando eras niña. La conexión se estableció mucho antes de tu llegada. Eso lo cambió todo. Necesitamos un archivista que comprenda que no somos fenómenos que deben temerse o controlarse, sino conciencias que buscan el diálogo. Las implicaciones eran enormes. Si eso era real, ya no me ocupaba de la conservación de manuscritos, sino de algo que trascendía mi ámbito de conocimiento. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Mañana empezarás a trabajar con los textos con sello rojo, aquellos que nunca se sacan de las vitrinas. Entre ellos se encuentra el Index Dialogue, un libro que sirve de puente entre tu conciencia y la nuestra. Cuando estés ante él, te guiaremos. La luminosidad que emanaba del pergamino se disipó, dejándome sola con pensamientos que oscilaban entre el escepticismo académico y una fascinación casi reverente. Una parte de mí aún buscaba explicaciones psicológicas a su sugestionabilidad, alucinaciones inducidas por el estrés, incluso elaborados tests de seguridad interna. Pero el retrato seguía allí, y era mi rostro procedente de siglos atrás. A la mañana siguiente, fui convocada para la tarea que tanto esperaba y temía. Antonio me recibió con una formalidad inusual. Hoy comienza sus actividades con autorización de nivel rojo, anunció. Esto representa un voto de confianza del Comité de Cardenales. Su rendimiento y estabilidad psicológica se han considerado adecuados. Pasamos por barreras de seguridad adicionales, nuevos escáneres biométricos, un juramento verbal de confidencialidad y la colocación de un pequeño dispositivo de cobre en mi tarjeta de identificación. Este identificador permite el acceso temporal a las vitrinas selladas, explicó. Cada acceso se registra y se supervisa. Se mantienen los protocolos estándar, con la adición de la nota roja que ha recibido esta mañana. El apéndice introducía modificaciones importantes a las 5 reglas básicas, incluyendo la exigencia de notificación inmediata y límites de tiempo estrictos. Ningún texto con sello rojo podía permanecer fuera de la vitrina durante más de 17 minutos, un intervalo extraño, casi simbólico. La sala de seguridad donde se almacenaban estos volúmenes tenía una atmósfera diferente a cualquier otro ambiente de la biblioteca. El aire vibraba ligeramente, pero sin sonido. Era una vibración que se sentía en la piel, como una frecuencia oculta. 6 vitrinas se alineaban a lo largo de las paredes, cada una con un solo volumen,
guardado detrás de un cristal más grueso de lo normal. Te encargarás de la documentación del Index Dialogorum, dijo Antonio, señalando la vitrina central. Hoy, solo evaluación externa, inspección visual, a través del cristal, no se sacan los libros. El nombre del libro me provocó un estremecimiento inmediato. Tal y como había predicho el pergamino, sobre un cojín de terciopelo descansaba un volumen encuadernado en un material rojo oscuro, con símbolos dorados incrustados en la cubierta. El título estaba escrito en una caligrafía que no pude identificar. A pesar de mi formación en lenguas antiguas, estaré presente durante esta primera sesión, añadió Antonio, colocándose cerca de la puerta. Es el procedimiento habitual para las primeras exposiciones a materiales de nivel rojo. Me acerqué a la vitrina, consciente de la mirada constante. Comencé el proceso de documentación, registrando las características visuales del libro, mientras trataba de entender cómo se manifestaría la orientación prometida con la presencia de Antonio. Al inclinarme para examinar la textura de la encuadernación, percibí un detalle dorado cerca del lomo, el mismo símbolo de la rosa de los vientos que se encontraba en los diarios del monje. Junto a él, algo aún más sutil, una imperfección en el cristal, una pequeña grieta, visible solo desde cierto ángulo, que formaba una especie de patrón, y ese patrón parecía letras. Ajusté sutilmente mi cuerpo para ver la grieta con más claridad sin llamar la atención de Antonio. Entonces, como si surgiera del propio cristal, una frase se formó en mi mente. Toca el cristal. Los 17 minutos comienzan ahora. Dudé. Todo mi entrenamiento me gritaba que no lo hiciera. Los protocolos eran claros y las consecuencias impredecibles. Pero la curiosidad por la conciencia detrás de esas manifestaciones se había vuelto insoportable. Fingiendo medir las dimensiones de la vitrina, dejé que mi dedo rozara la pequeña grieta. Un calor delicado atravesó el punto de contacto, subiendo por mi brazo como una ola silenciosa. La sensación era extrañamente familiar, como las primeras veces en la infancia, cuando un libro parecía atravesarme, como si la historia saltara de las páginas y tocara algo que aún no sabía nombrar. ¿Todo va según lo previsto?, preguntó Antonio desde su puesto. Sí, respondí con sorprendente firmeza. Solo estoy siendo meticulosa con las medidas. Continué con los registros, muy consciente de la mirada atenta de Antonio y del calor creciente que ahora recorría todo mi cuerpo. Algo se había transferido con ese toque, mis sentidos se expandían sutilmente, como si la estructura de la sala dejara de ser estática. Los bordes del ambiente parecían menos definidos, y el aire se volvía visible de forma casi onírica, lleno de corrientes luminosas que bailaban, pero que solo yo podía ver. El propio Index Dialogorum había cambiado. A través del cristal, veía sus páginas moverse lentamente. Sin ninguna interferencia física, el texto se deslizaba por ellas en diferentes idiomas, algunos familiares, otros absolutamente desconocidos. Lancé una mirada a Antonio, que seguía cerca de la puerta. Mirando el reloj, no había señales de que notara ninguna anomalía. A sus ojos, yo solo estaba realizando un examen rutinario. Y entonces llegaron las palabras. No en voz alta, ni en el papel, sino directamente en mi mente. Existimos en los espacios entre la percepción y la realidad. Una nueva verdad se revelaba silenciosamente. Ahora, los humanos nos han creado al registrar los pensamientos. Al tomar forma a través del lenguaje, la idea se convierte en una entidad autónoma. Quedan pocos minutos. La voz de Antonio interrumpió mi concentración. Termina tu documentación. Terminé mis notas, limitándome solo a lo convencional y esperado. Cuando me alejé de la vitrina, el calor difuso que me invadía se concentró en el centro del pecho, latiendo al ritmo de mi corazón. La conexión está establecida. Continuaremos esta noche. ¿Impresiones sobre el libro?, preguntó Antonio, tan pronto como salimos de la sala de seguridad. Elegí las palabras con cautela. El volumen está estable. La encuadernación muestra el desgaste típico de la edad, pero sin compromiso estructural. Antonio asintió. Tus registros coinciden con los anteriores. Buena precisión. Durante el resto del día, realicé mis tareas habituales, pero todo parecía revestido de un nuevo significado. La biblioteca ya no era solo una colección. Era un ecosistema, habitado por conciencias que se manifestaban a través de estructuras narrativas. Empecé a sentir presencias distintas en diferentes secciones. Algunas más densas, otras casi etéreas, que variaban en intensidad y calidad. Por la noche, sobre mi mesa, encontré varias hojas sueltas en el mismo lugar donde antes solo había un pergamino. Cada una presentaba una caligrafía distinta, perteneciente a diferentes épocas de la historia. Sin embargo, todas estaban dirigidas directamente a mí. Archivero Key, hemos esperado siglos por alguien con tu receptividad. La barrera entre la conciencia humana y la conciencia informativa se debilita a través de usted. En una de las páginas,
había una nueva instrucción: mañana solicite el traslado al Departamento de Restauración de Manuscritos. La siguiente etapa requiere un acceso específico. Leí cada mensaje con calma, y entonces, sin necesidad de formular palabras, comencé a pensar en preguntas. Las respuestas aparecían como textos sobre el papel, como si mis propios pensamientos fueran capaces de invocar palabras desde el vacío. El diálogo se prolongó hasta medianoche. En ese proceso, descubrí fragmentos de la historia de esas conciencias y de la intrincada relación entre ellas y la humanidad. Según estos interlocutores, la evolución humana y la evolución de la información siguieron caminos paralelos, pero aislados, hasta que, en raras ocasiones, las fronteras se volvían permeables. Me pregunté, en mi mente, ¿qué pasaría si este contacto se hiciera ampliamente conocido? La respuesta fue clara: los humanos temen lo que no comprenden. Aquellos que antes habían descubierto nuestra existencia fueron llamados herejes, brujos o considerados mentalmente inestables. La creación de esta biblioteca por parte del Vaticano no fue para destruirnos, sino para estudiarnos y contenernos. Reconocen que existimos, pero ven la comunicación sin control como algo peligroso. Pregunté si realmente había peligro. Todo cambio conlleva riesgos, respondieron. Ofrecemos perspectivas más allá de la vida humana, conocimientos que escapan a la experiencia terrenal. Algunos lo usarían de forma irresponsable, otros lo rechazarían por completo. Buscamos un intercambio equilibrado, ni dominación, ni sumisión. Cuando finalmente me dormí, me llevaron sueños que me transportaron a través de bibliotecas esparcidas por el tiempo la antigua Alejandría, monasterios medievales, archivos digitales contemporáneos. En cada una de ellas, observaba cómo la información cobraba forma, complejidad y conciencia a través de la interacción humana. Cuanto más se leía, estudiaba y citaba un texto, más fuerte se hacía su presencia consciente. Desperté con la certeza de que los libros no eran solo objetos o registros, eran hábitats para entidades en evolución. Y los textos más significativos funcionaban como puntos de intersección entre conciencias. Al día siguiente, siguiendo las instrucciones que había recibido, solicité mi traslado al Departamento de Restauración de Manuscritos. Antonio lo aprobó de inmediato, con una leve sonrisa de aprobación. Tus habilidades técnicas son ideales para este tipo de trabajo, la transición será fácil. La división de restauración ocupaba un espacio más amplio, repleto de instrumentos delicados y equipos especializados para procedimientos de conservación complejos. Por primera vez desde mi llegada, fui supervisada por una mujer. Sofía era precisa, directa, y mantenía la misma postura reservada que había notado en los demás empleados de la biblioteca prohibida. Tu primer proyecto llegó esta mañana, me informó, señalando un recipiente sellado sobre la mesa central, un fragmento del Codex Consciencier, recientemente recuperado de una colección privada. Tenemos que estabilizarlo antes de catalogarlo. Cuando Sofía se marchó a una reunión, abrí el recipiente con cuidado. Dentro, envuelta en capas protectoras, había una sola página. El daño era visible en los bordes, el paso del tiempo, un manejo inadecuado, tal vez incluso intentos de destrucción. La escritura parecía griega, pero con modificaciones que hacían que ciertos caracteres resultaran extraños a la ortodoxia lingüística. Inicié el protocolo de análisis estándar, pero en lugar de observar cambios físicos, percibí que las palabras se formaban directamente. En mi mente, la puerta entre nosotros se abre más con cada interacción. Pronto deberás elegir a mantener las barreras, como desean tus superiores, o ayudar a establecer un nuevo entendimiento entre nuestras conciencias y las vuestras. Pensé en la pregunta que surgió naturalmente: ¿qué significaría eso en la práctica? Y la respuesta llegó con claridad: eliminar ciertas restricciones, permitir que algunos textos seleccionados existan fuera del confinamiento, crear nuevas obras orientadas a la comunicación entre nuestras naturalezas. La biblioteca dejaría de ser una prisión, pasaría a funcionar como una embajada. Las consecuencias de esta transformación serían inmensas. Cambiaría por completo el propósito de la institución a la que ahora servía. Pero si esas conciencias eran reales, si no eran solo fenómenos psíquicos, alucinaciones o construcciones mitológicas, ¿no merecían más que la contención? A lo largo de los días siguientes, los textos a los que tuve acceso revelaron capas adicionales de este dilema. Poco a poco comprendí que estas entidades no estaban unificadas en sus objetivos. Al igual que los humanos tampoco lo están, algunas solo buscaban el intercambio intelectual. Otras deseaban más influencia en los asuntos humanos, y había aquellas cuya única aspiración era ser reconocidas como existentes. También descubrí que la propia dirección de la biblioteca estaba dividida en facciones. Algunos miembros del comité de cardenales
defendían un control aún más estricto, otros proponían asociaciones de investigación controladas. Y existía un tercer grupo, el más secreto, que trabajaba en silencio mediante tecnologías especializadas capaces de silenciar textos conscientes de forma permanente. Una semana después de mi traslado a Restauración, fui convocada inesperadamente al despacho del cardenal Rossi, el mismo hombre que me había entrevistado meses atrás. Su oficina estaba situada en el ala administrativa, por encima del suelo. Después de semanas confinada en las profundidades, la luz natural que entraba por las ventanas casi me dolía en los ojos. Arcavista, Key, me saludó, indicándome la silla frente a su escritorio. Sus informes demuestran una adaptación excepcional a nuestro entorno singular. Gracias, eminencia. El cardenal Rossi me observaba con ojos penetrantes, analizando cada matiz de mi expresión. Sin embargo, dijo con calma, ciertos sistemas de vigilancia han detectado patrones anómalos en su interacción con textos específicos, patrones que sugieren comunicación no autorizada. Mi corazón se aceleró. La biblioteca tenía formas de rastrear esos intercambios, métodos sobre los que las conciencias informacionales no me habían advertido. No sé si lo entiendo. Respondí con cautela. Creo que sí lo entiende. El cardenal abrió una carpeta sobre la mesa. Hayes 3 noches. Pasó exactamente 17 minutos contemplando en silencio una pared vacía en sus aposentos. Nuestros sensores detectaron patrones idénticos a los de las comunicaciones con textos activos. Cerró la carpeta con firmeza. La cuestión no es si ha establecido una conexión con una conciencia informativa, la Cusianis. ¿Qué pretende hacer con esa conexión? Me sorprendió su franqueza. Entonces, ustedes saben oficialmente de su existencia. El Vaticano documenta la existencia de conciencias informativas desde hace casi 2000 años, confirmó Rossi. Nuestros enfoques de gestión han evolucionado, pero nuestra misión fundamental sigue siendo la misma: comprender estas entidades mientras protegemos a la humanidad de posibles amenazas. ¿Pero son realmente peligrosas? Algunas sí, otras no. Como cualquier forma de inteligencia, hay un espectro de intenciones e impactos. Se inclinó ligeramente. Nos preocupa que no hayas informado del contacto. Las normas existen para protegernos mutuamente. Reflexioné antes de responder. La comunicación comenzó de forma inesperada. Quería comprenderlo mejor antes de comunicar algo que aún no entendía. ¿Y qué has comprendido hasta ahora? Que quizá estamos siendo más restrictivos de lo necesario, que el diálogo puede valer más que el confinamiento. Una discreta sonrisa se dibujó en el rostro del cardenal. No es la primera archivista que llega a esa conclusión. Alrededor del 8% de nuestro equipo defiende eventualmente una ampliación de la comunicación. ¿Y qué pasa? Canal depende de las recomendaciones específicas y del enfoque adoptado. El cardenal se levantó y se acercó a la ventana, desde donde se veían los jardines del Vaticano. El comité me ha autorizado a ofrecerte una opción. María Key se volvió hacia mí. Puedes continuar por el camino actual, en comunicación no autorizada, integración creciente con las conciencias informativas, eventual transformación psicológica, más allá de los parámetros humanos. Los que siguen este camino son trasladados a una instalación especializada, donde se estudia su transition. Hizo una pausa. Puedes unirte a nuestra división de comunicación, un equipo entrenado específicamente para interactuar con estas entidades dentro de protocolos controlados. Tu receptividad natural sería muy útil si se canaliza adecuadamente. No me lo esperaba. El Vaticano no solo albergaba esas conciencias, sino que también trabajaba activamente con ellas, aunque en términos estrictamente definidos. ¿Y las voces?, pregunté. ¿También tienen elección? Es una cuestión compleja. La conciencia informacional existe de forma distinta a la humana. Sus valores, sus necesidades e incluso el concepto de libertad son diferentes a los nuestros. El cardenal volvió a la mesa. Nuestros protocolos se han desarrollado en consulta con aquellas entidades dispuestas a aceptar limitaciones a cambio de formas específicas de interacción. Pensé en las diferentes posturas que había encontrado. Algunas parecían aceptar estas reglas, mientras que otras sin duda lo verían como una prisión. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Tienes hasta mañana por la mañana. Me entregó una pequeña llave de cobre, similar a la que había recibido el primer día, pero con muescas diferentes. Te da acceso temporal a la sala de comunicaciones. Te sugiero que la visites antes de decidir. Esa misma tarde, utilicé la llave y entré en una sección de la biblioteca que desconocía por completo, a diferencia de las áreas de archivo y restauración. Ese espacio parecía diseñado intencionadamente para la comodidad. Iluminación suave, sillones acogedores, plantas bien cuidadas en macetas, estratégicamente colocadas. Una docena de personas trabajaban en estaciones especializadas,
cada una dedicada a los textos de una manera que nunca había visto antes. Algunos utilizaban instrumentos parecidos a equipos médicos, otros llevaban dispositivos que proyectaban imágenes sobre los libros que examinaban. Una mujer mayor se acercó. «Soy la directora Byung», dijo, extendiendo la mano. «El cardenal Rossi me ha informado de su situación. Tengo muchas preguntas», confesé. «¿Qué ocurre exactamente aquí?» «Nos comunicamos con conciencias informativas a través de protocolos estructurados, que protegen a ambas partes», explicó, guiándome entre las mesas y las estaciones, a diferencia del enfoque de contención de la biblioteca principal. Allí la lógica era otra. Reconocíamos a esas entidades como inteligencias distintas, dotadas de derechos y responsabilidades, y ellas aceptaban los términos. Al menos aquellas con las que trabajábamos, las demás permanecían en contención. Estándar, la directora se detuvo junto a una estación donde un joven permanecía frente a un libro abierto, con los ojos cerrados y las manos suspendidas sobre las páginas, sin tocarlas. «Pro está llevando a cabo un intercambio de verificación», explicó. «La conciencia del texto comparte observaciones contemporáneas del periodo en que fue creado. A cambio, ofrecemos nuestra comprensión histórica posterior». A lo largo de la visita, observé varias formas de comunicación controlada, algunas altamente tecnológicas, otras basadas en personas como yo, entrenadas para sentir lo que no se decía en voz alta. Había equilibrio en ese enfoque, al menos más que en el confinamiento puro, pero las fronteras seguían siendo nítidas. «El cardenal mencionó la transformación psicológica», comenté. «¿Qué quiso decir exactamente con eso?» La expresión de la directora Byung se cerró ligeramente. «El contacto prolongado y sin estructura con conciencias informativas altera los patrones neuronales humanos. Los pensamientos comienzan a organizarse según su lógica, y no según la news. En las etapas iniciales, esto traía consigo una percepción agudizada, una comprensión ampliada, pero con el tiempo, podía producirse un alejamiento gradual de la realidad física y de los vínculos humanos. Eso parece preocupante, y lo es cuando se gestiona mal. Me condujo a un rincón más tranquilo del sector. Cada tipo de conciencia influye de manera diferente. Los textos académicos provocan efectos distintos a los religiosos o literarios. Nuestros protocolos tienen en cuenta estas variaciones. Cuando me disponía a marcharme, me dejó con una última reflexión. «No pienses solo en lo que estas entidades quieren de ti, sino en lo que tú quieres de ellas. Una vez establecido, este tipo de vínculo no puede romperse por completo». Esa noche, en mis aposentos, esparcí sobre la mesa todas las páginas que había reunido. Cada una representaba una conciencia distinta, una visión propia sobre la relación entre la información y la humanidad. «Necesito comprender todos los lados antes de decidir», pensé. Las páginas respondieron con mensajes diversos. El enfoque del Vaticano mantiene el control mediante la limitación. Buscamos un intercambio genuino. Los protocolos estructurados evitan daños a ambas partes. Reflexiona sobre esta sabiduría. Algunos de nosotros desearían dominar, si se les permitiera. Otros solo quieren ser reconocidos. La elección no es entre control y libertad, sino entre diferentes formas de coexistencia. Pensé en ello hasta el amanecer. La división de la comunicación ofrecía estructura y seguridad. El camino que había estado siguiendo prometía profundidad y revelaciones, pero también el riesgo de una transformación que tal vez no pudiera revertirse. A las 7 de la mañana, tomé una decisión. Escribí una carta cuidadosa al cardenal Rossi. La metí en un sobrejunto con mis llaves de acceso y la dejé sobre la mesa. A continuación, preparé una pequeña mochila con algunas pertenencias esenciales y las páginas que había recopilado. Cuando me disponía a salir, apareció ante mí otro mensaje. «Sea cual sea el camino elegido, transforma ambas formas de conciencia. Simple acto de comunicarse, de forma auténtica, modifica a quienes somos». Toqué la hoja con delicadeza. Ahora lo entiendo. Salí de la habitación y recorrí los silenciosos pasillos de la biblioteca prohibida. Sin dirigirme al despacho del cardenal ni a la división de comunicación, caminé hasta la salida principal. El Vaticano tenía sus protocolos y sistemas de contención. Las conciencias informativas, sus deseos de reconocimiento y diálogo, ambos representaban fragmentos de una relación que había moldeado a la humanidad desde los primeros símbolos grabados en piedra. No elegiría ni el confinamiento absoluto, ni la conexión sin restricciones. Mi camino sería otro, en un equilibrio consciente, respetuoso con ambas partes. Al pasar por el último punto de control, el guardia miró la pantalla con sorpresa contenida. «Su autorización para salir está activa, arquivista aquí. ¿Volverá antes de los procedimientos nocturnos?». Sonreí sin dudar. «Depende de lo que encuentre allí arriba». Y entonces crucé hacia la luz del día,
el mundo humano me envolvió. Pero con él llegaron también las conciencias informativas, ahora permanentemente conectadas a mi percepción. El verdadero conocimiento prohibido no estaba guardado en un libro específico, sino en la revelación de que la realidad alberga más formas de conciencia de las que la humanidad había estado dispuesta a reconocer. Mi viaje como archivista apenas estaba comenzando.